Dios permite las pruebas no para afligirnos, sino para ayudarnos a madurar espiritualmente. Los éxitos más grandes son los que resuelven los problemas más grandes. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestro Dios, que es fuerte en medio de la adversidad. Veamos qué nos dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 6. 3 días más tarde, cuando David y sus hombres regresaron de Siglag, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur, atacado la ciudad y la habían quemado completamente. Para colmo, se habían llevado a todas las mujeres, a todos los niños, y cuando David y sus hombres vieron las ruinas y comprendieron lo que había sucedido a sus familias, ellos lloraron a más no poder. ¿Te ha pasado alguna vez que has llorado a más no poder, que tú decías, esto que me está pasando es muy difícil, no lo puedo llevar? Y has llorado a más no poder. Así se sentían David y todos sus soldados. Las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, se hallaban entre los cautivos, es decir, ellas habían sido secuestradas. Yo no me imagino qué dolor tan grande puede sentir un familiar de alguien que ha sido secuestrado. Pero esa ansiedad era la que sentía David. Y dice, en el verso 6, David estaba seriamente preocupado porque sus soldados, en lo profundo del dolor por sus hijos, comenzaron a hablar acerca de matar. Pero David halló fortaleza en el Señor su Dios. Este pasaje me enseña muchísimo. El panorama que enfrentaba David era un panorama muy difícil. Imagina que un día tú llegas a tu casa, Dios no quiera, después del trabajo, encuentras una crisis en casa y lo peor de todo, tu familia ha sido secuestrada. Eso es lo que le pasó a David. Yo me sentiría devastada porque amo a mi familia y sé que cuando el enemigo quiere atacarme, usualmente es con algo que hiere a mi familia. A pesar de la adversidad tan difícil que le tocó a David vivir, él pudo aprender que cuando todo va mal en una área específica es porque también en esa misma área vas a tener una victoria. Cuando no hay nada que hacer humanamente hablando, cuando todo nos juega en contra y peor aún, sientes que estás perdiendo todo, ¿qué hizo David? La Biblia nos dice que él halló sus fuerzas en el Señor su Dios. Otra versión de la Biblia dice se fortaleció en su Dios. Fortalécete hoy en Dios. Yo sé que las fuerzas te pueden estar faltando. Aprende a fortalecerte en Dios. Ábrete paso en medio de la adversidad. Mientras más grande es tu destino, más adversidades vas a tener que enfrentar. Mientras más grande es tu victoria, más fuerte se va a poner tu batalla. Cuando sientas que ya no puedes con esa prueba, es cuanto más calificado estás para salir aprobado. David tuvo que enfrentar a un gigante, Goliat. Y finalmente Goliat no fue un problema, sino una oportunidad que Dios le estaba dando para ser el próximo rey de Israel. Cuando estás con Dios, en tu momento de mayor dificultad, encontrarás una oportunidad de parte de Él para levantarte y para bendecirte. Entonces, la adversidad que el enemigo quiso usar para destruir a David, Dios la usó para promoverlo. Y David enfrentó la adversidad con la actitud correcta. Y aquí está la verdad. El gran problema de la vida no son las adversidades, sino cómo respondemos frente a ellas. Los obstáculos en nuestra vida están para hacernos mejores. En vez de amargarnos, aunque a veces nosotros no lo veamos así, la adversidad tiene sus ventajas. Cuando uno responde con una actitud correcta, busca fortalecerse en el Señor, la adversidad, en vez de aplastarte, te impulsa a un mayor nivel. Y Dios usa la adversidad para ensanchar nuestra visión. Nos da una nueva visión para que aprendamos a confiar en Él y en su grandeza. Como te dije al principio, los éxitos más grandes son los que resuelven los problemas más grandes. En los momentos de mayor adversidad es que debemos estirar nuestra fe al máximo y es ahí que nuestra fe crece y se fortalece.
Dios permite las pruebas no para afligirnos, no para molestarnos, no para hacernos la vida más difícil, sino para ayudarnos a madurar espiritualmente, para aprender a confiar y a depender de Dios y para conocerlo íntimamente, ya que tendremos que representarlo frente a otras personas. Dios no es un Dios tirano, Dios es un Dios bueno. Y la Biblia es un libro que está lleno de problemas, lleno de historias de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar desafíos increíbles, pero que con la ayuda de Dios lo superaron y encontraron en Dios su fortaleza y encontraron también una promoción que Dios quería darles. Los chinos tienen un proverbio: la gema no puede ser lustrada sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin pruebas. Así que no le temamos a las pruebas, sino veámosla como una oportunidad de darle la gloria a Dios y de salir aprobados. Debemos decir, como dice la Biblia en Job capítulo 23, verso 10, pero Él conoce cada detalle de lo que a mí me ocurre y cuando me haya examinado me declarará completamente inocente, tan puro como oro macizo. Es en los momentos de mayor adversidad que nuestro carácter es formado por Dios y Dios saca lo mejor de nosotros. Tú puedes convertir la adversidad en un aliado que te impulse a alcanzar tu destino o que te aplaste. El verso 4 del pasaje que les compartí de Primera de Samuel capítulo 30 nos dice que ellos lloraron hasta más no poder. Y eso es algo que retonaba en mi mente, porque David abrió su corazón y la Biblia dice que él aprendió a desahogarse en Dios. Y es algo de lo que yo constantemente te voy enseñando en estos devocionales. Cuando estás muy abrumado, cuando sientes que tienes muchas adversidades que te están atacando y vienen todas juntas, no disimules. Tampoco digas que todo está bien cuando en realidad no es así. Pero yo me imagino a David preguntándose: Señor, ¿por qué a mí? ¿Dónde estás, Dios? Yo he sido obediente, maté a un gigante, defendí a mi pueblo, tú me ayudaste, Dios. Yo soy líder, yo te amo, yo soy obediente, maté a un gigante, defendí a tu pueblo, tú me ayudaste, yo soy líder, te amo. Y una pregunta que muchos me escriben es: ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas si yo estoy tratando de acercarme a Dios? David, para enfrentar la crisis, abrió su corazón y aprendió a desahogarse con Dios. ¿Cuánto tiempo? Hasta que las fuerzas se le acabaron. Lloraron hasta más no poder, hasta que se cansaron de llorar. Cuando tus fuerzas se acaban, allí comienzan las fuerzas de Dios. Cuando sientas que no puedes estar de pie, entonces ponte de rodillas y ora a tu Dios y clama. Una vez llegó a mi casa una carta y era una carta fulminadora porque estábamos tranquilos, sin deudas, y la carta decía que nosotros prácticamente esta casa no era nuestra. En ese momento nos asustamos, nos angustiamos y algo que recuerdo que mi mamá me dijo es: pongámonos a orar, a clamarle a Dios de rodillas para que nos saque de este problema, para que nos saque de esta deuda, para que sea Él, el único que puede hacer un milagro es Él. Y bueno, para hacerles la historia corta, una amiga nos ayudó en los trámites legales, enviamos nuestras cartas y todo, nuestra respuesta. Y al final todo quedó sin efecto, esta casa volvió a su verdadera dueña, que es mi mamá. Y nosotros vimos la mano de Dios porque en un momento estábamos angustiados con todas las cosas que se nos venían encima, pero Dios siempre es fiel, Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. No existe una vacuna para las situaciones difíciles, ni un antídoto contra el dolor, pero tenemos que pensar qué es lo que nosotros hacemos en nuestro peor día.
Por ejemplo, Abraham en su peor día, la Biblia dice que él lloró mucho cuando murió su esposa. Cuando yo he perdido un ser querido, las lágrimas se me caían automáticamente y uno a veces no para de llorar. Y es como dice la Biblia, ¿no? Ezequías recibe una mala noticia de que se iba a morir y la Biblia dice que él también lloró amargamente. Pedro, después de negar a Jesús, la Biblia dice que él se fue a un lugar y lloró fuertemente. Pablo lloró cuando estaba encarcelado. Y hay muchas personas que están privadas de su libertad y necesitan libertad y claman y oran y le lloran a Dios para que Él los ayude a ser libres. Es la única manera. La Biblia dice que Jesús lloró antes. El versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró. Entonces Jesús lloró antes y llora ahora contigo en tus momentos más difíciles. La Biblia dice en el Salmo 35, un instante dura su ira, pero su gracia perdura por toda la vida. Las lágrimas pueden durar una noche entera, pero al amanecer vendrá la alegría, pero al amanecer habrá gozo. Existen personas que han luchado en un área de su vida por mucho tiempo y les es fácil a veces aceptar la derrota, pero no te rindas, no aceptes la derrota, cree solamente en Dios. Yo siempre hay personas que dicen, bueno, yo siempre he tenido esta enfermedad, nunca voy a mejorar, yo siempre he sido pobre, nunca voy a prosperar. Y son pensamientos que quieren derribarnos. Pero puedo decirte que aunque el diablo golpee por fuera, tú siempre tienes que levantarte por dentro en oración. Siempre en tu interior, determínate a levantarte, a no retroceder, porque Dios va delante de ti. Si tú decides en tu interior levantarte otra vez, ninguna adversidad o circunstancia podrá mantenerte derribado. Tanto las circunstancias como los problemas cambian cuando nosotros decidimos mantenernos firmes. Así que mantente firme, creyendo en Dios. Si es necesario desahogarte, desahógate en Dios. Llora hasta que las fuerzas se te acaben. Pero una vez que ya lloraste, una vez que ya oraste, levántate y cree en Dios. Tú puedes demostrarle al enemigo que estás más resuelto que él no va a lograr hacerte retroceder. Debes demostrarle al enemigo que aunque te haga caer, no te vas a quedar en el suelo. Te vas a levantar y vas a continuar caminando. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero levantado será. Levántate la vez 8. Camina con Dios en medio de la adversidad. Versos 17 y 19 de este mismo pasaje. Dice, David y sus hombres los atacaron y estuvieron peleando con ellos toda la noche y todo el día hasta la tarde, y ninguno escapó, salvo 400 jóvenes que huyeron en camellos. Y David recuperó todo lo que le habían tomado. Los hombres recobraron a sus familias y todas sus pertenencias, y David rescató también a sus 2 esposas. David recuperó todo. Así es cuando Dios te da en restitución aquello que el enemigo ha tratado de robarte. Cuando tú caminas con Dios, podrás recuperar todo, todo lo que el enemigo ha tratado de robarte. Y todo es todo. Cuando Dios está de nuestra parte, Él mismo se encarga de que el enemigo nos devuelva todo lo que nos ha robado. Y le dice, dale más. A veces nosotros pensamos que perdimos años de nuestra vida, pero Dios siempre dice que Él nos restituirá. Dios es un Dios bueno, es un Dios que camina con nosotros en medio de la adversidad. Deja que Él sea el que devuelva todo, que tú recuperes todo, que sepas que puedes contar con Dios en medio de la adversidad y que Él está contigo en los momentos más difíciles. Así que creámosle a Dios que Él es fuerte, Él nos fortalece a nosotros en medio de la adversidad. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.